Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad. Bienvenidos, compañeros. Jesús Fuentes Lázaro, un placer, que hacía mucho tiempo también que no te veíamos a ti. Jesús García Verdugo, encantada. Muchas gracias, muy buenas. Fernando Mora, también te echábamos de menos. Noches. Hoy tenemos al equipo casi al completo. Vicente Montañez, gracias por volver. José María Ruiz, un placer Muchas tenerte. gracias a vosotros. César García de la Cruz, bienvenidos, Gracias. bienvenidos señores también, como siempre, actualidad. Durante las 2 próximas horas, gran parte de esa atención la vamos a centrar, como no, en Cataluña. Y es que en las últimas horas en las que estábamos recogiendo información, precisamente se constituía la mesa del Parlamento catalán. No sé si con sorpresa, las expectativas eran varias. Y de momento, como titular, podríamos resaltar que en este arranque, en este inicio de legislatura, de momento en esa mesa, Puigdemont queda fuera de juego. Eso sí, sabíamos que había algunas ausencias ya anunciadas. Carmen Forcadell renunciaba a continuar presidiendo dicha mesa. La composición era importante, difícil que no fuera mayormente independentista, pero al margen de lo que todos esperábamos, ha habido también sorpresas según vuestras opiniones. Si queréis hacemos una ronda de valoración, luego entramos en detalle. Jesús. No, ha salido lo previsto. Estamos en esta especie de bucle del que no salimos nunca y lógicamente las sorpresas son imposibles. Bueno, un detalle solo una mujer había en la mesa, que eso si se quiere es sorpresa en estos tiempos en los que estamos, puesto que parece que estamos todos, seamos independentistas o no independentistas, tratando de superar viejos estereotipos, ¿no? Bueno, pues parece ser que los independentistas todavía no les ha dado tiempo de situarse en la nueva revolución que supone que empieza a partir del año 1917. Sobre todo porque son los propios partidos los que pregonaban esa paridad de género y la igualdad en cuanto a la constitución de los órganos, incluso de las propias instituciones. Pero bueno, yo soy mujer y sinceramente no me parece lo más relevante de la constitución de esa mesa, sean hombres o mujeres. Me parece que hay cuestiones en las que ponen el acento y que me preocupan bastante más. No sé si a ti, Jesús. Bueno, la cuestión está en que tenemos encima de la mesa un resultado electoral. Entonces, al final, las mesas y la presidencia en los parlamentos pues terminan siendo una correlación directa de la propia composición del arco parlamentario, pero además con un componente agravado es que tienen, por una cuestión de limitación de los puestos de responsabilidad de gestión del Parlamento, son mayoritarios. O sea que tiene unos mecanismos por los cuales los números iban a terminar dando una tendencia mayor al control independentista de esa mesa. La cuestión está en si se van a seguir tomando decisiones por parte de esa mesa en contra del ordenamiento jurídico. Y supongo que más adelante en el programa hablaremos de aspectos, de lanzamiento de aspectos simbólicos que pueden ir en retomar un poco el respeto a las propias instituciones, al ordenamiento jurídico vigente, que permite un campo de juego, pero no saltarse de las vallas de ese mismo campo de juego. Yo haría quizás un matiz al impecable argumento de Jesús, Fernando, y es que tenemos una mesa no tanto resultado de unas elecciones, porque entonces sería Ciudadanos quien debería estar presidiendo esa mesa, sino más bien consecuencia de una ley electoral, de la ley D'Hondt. Esa es la realidad. Sí, pero el tema es que las leyes electorales no es solamente la catalana, sino la ley electoral española, la ley electoral de cualquier comunidad autónoma. No es en justicia proporcional absoluta, y como no es proporcional absoluta, se pueden dar las paradojas que se han dado en Cataluña, que quienes han perdido ganen en escaños y quienes ganan en votos pierdan en escaños. Bueno, eso es pero eso es la ley electoral, son las reglas del juego que todos aceptan, y en consecuencia pues habrá que... yo creo que como novedad respecto a esto, el discurso del presidente del Parlamento, pues yo creo que ha bajado el tono independentista. Ya no se ha gritado aquello de viva la República Catalana, como gritó Carmen Forcadell cuando se constituyó el Parlamento. Ya no se ha hablado del 1 de octubre. En fin, han bajado un poquito el tono. ¿Eso augura otra dinámica política en Cataluña? Yo espero que sí. Esa es la pregunta, ¿es estrategia o es temeridad ante las consecuencias que ya estamos viendo, ¿no? Algo de temeridad hay, es decir, han visto las orejas al lobo, es obvio, es decir, saltarse las leyes no es ninguna broma, y las leyes son de aplicación,
En consecuencia, si el Parlamento catalán tiene que funcionar con normalidad, habrá que acatar las leyes. Hasta el momento, a lo que parece, la constitución ayer del Parlamento y la elección de la mesa está en el orden de la ley. Vamos a ver el problema cómo se arregla cuando haya que elegir el presidente de la Generalitat y cómo se hace. Ese es otro capítulo que debemos analizar. Que luego sí entraremos en eso. Entraremos. Vicente, lo cierto es que esa constitución del Parlamento ha dejado un poco en vilo este inicio de legislatura. Prácticamente se está centrando el pulso entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Claro que yo prefiero que entre ellos tengan sus discusiones y no tanto quizá con el pueblo catalán. ¿Tú crees que va a imperar esa aparente moderación, como señalaba Fernando en ese discurso? ¿O pues no? ¿O probablemente en creo estrategia? que en las formas se van a suavizar, porque como bien comentaban, yo creo que sí, que le han podido ver las orejas al lobo y desde luego pues hay algunos que están en prisión y esto va a tener consecuencias, pero creo que nada más que las formas, porque la primera prueba la tenemos ahora a la hora de elegir presidente de la Generalitat y todo pinta con que ya van a empezar con mal pie, con lo cual yo creo que mantendrán las formas. Ahora, el fondo... empiezo a pensar que vamos a volver a lo mismo, que por otro lado tampoco es extraño, es decir, es con el programa que se han presentado a las elecciones, es decir, una vez más los independentistas no están engañando a nadie, es decir, ellos se presentan con un programa. La duda que yo tengo es cómo es posible que después de la experiencia vivida sigamos dejando que se presenten con determinadas propuestas ya de partida fuera de la legalidad vigente, ¿no? José María, es cierto que se atenuó un poquito ese discurso, pero no faltaron, por ejemplo, los lazos amarillos presentes en ese Parlamento. Yo creo que también hay símbolos que muestran un poco intenciones. Ellos son independentistas y va a seguir defendiendo el independentismo, y más a sus correligionarios que están, unos en el exilio, si se les puede llamar exilio, y otros en prisión. Pero yo me gustaría destacar... Que no es exilio, que no, fugados. Sí, yo creo que hay que utilizar el término, está fugado, no está exiliado porque no es un preso político, está fugado en la justicia. A mí me gustaría justicia. poner acento en dos cuestiones. La primera, yo creo que no se ha ajustado la legalidad a la constitución de la mesa. No se ha ajustado porque se ha aceptado voto por delegación de gente que está en prisión. Yo creo que eso no es legal. Ya lo dijo los letrados del Parlamento, que no creo que ellos sean sospechosos de ser constitucionalistas en el sentido político de la palabra, de sus digamos, sus apetencias. Por ejemplo, entre ellos estaba el que fue secretario de Esquerra Republicana, que es letrado del Parlamento, y dijo que efectivamente no se podía votar por delegación. Yo creo que eso no se ajusta a la legalidad. Lo que yo ya no sé si el Gobierno eso lo va a llevar al Tribunal Constitucional, porque probablemente en estas políticas que tiene Rajoy de abandonar la polémica, pues a lo mejor lo tapan y punto. Eso por un lado. Y luego un asunto que sí quería también resaltar, que a mí me llamó muchísimo la atención, y es cómo Podemos sigue ahondando en el agujero de su propia tumba. Porque si ha sido posible constituir la mesa del Parlamento presidiendo una Esquerra Republicana es porque Podemos se ha abstenido. Es decir, le ha allanado el terreno al independentismo. Y yo creo que eso es muy ¿Pero eso sorprende de verdad? No es que sorprenda, no te digo yo que sorprenda, sino que ellos en su política, que es la política que con anterioridad han estado anunciando... Ellos habían proclamado por lo menos el respeto al pronunciamiento independentista, es decir, yo creo que no nos ha sorprendido. Lo que pasa es que, claro, luego tiene un electorado que le pasará factura. Ahora ya, luego hablaremos de encuestas, pero las encuestas ya les están poniendo caída libre, y como sigan a este paso, la gente no va a comprender que pueda un Parlamento que ha sido secesionista, porque la mayoría parlamentaria en la legislatura anterior metió a toda una comunidad autónoma en la secesión, pueda continuar presidiendo teniendo en cuenta que los votos de Podem podían haberlo evitado. De todas maneras, efectivamente le ha pasado ya factura a nivel nacional, concretamente 1.500.000 votos de factura, pero si hay un partido absolutamente fracturado y además compuesto por partidos casi independientes es Podemos. Lo que ocurra con respecto a En Común Podem con el resto de Podemos a nivel nacional poco va a tener que ver. Ojalá sea así, por lo menos las consecuencias sí se anexionen, pero en mi opinión no es esperable. César, llevas tiempo sin venir, así que casi que te doy cancha para que puedas pronunciarte y opinar sobre lo que hemos vivido. Bueno, yo creo que esto que ha pasado era evidente. O sea, esta gente tiene que seguir con su rollo de independencia, de estar siempre en la línea un poco para seguir pidiendo a Madrid, para que los partidos nacionales no se pongan de acuerdo, porque
la realidad es que desde Madrid no hay acuerdo previo para luchar contra esta lacra que son los independentistas, porque bueno, quizás el gobierno podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho, en el sentido de que podía haber incluso aplicado el 155 mucho antes, podía incluso haber prohibido que se presenten partidos que rompen la Constitución a estas nuevas elecciones, podía incluso haber atrasado las elecciones de Cataluña muchos meses más, hasta que se hubiera visto que realmente cada uno se pone en su sitio, porque en cuestión de un mes y medio, del 1 de octubre para acá, se han pasado 2 o 3 meses, pues hemos visto cómo se han ido en estampida unos pocos, unos se juran la Constitución, otros juran a su padre, a su madre y tal y cual, y cuando salen de la cárcel luego también vuelven otra vez a decir viva la República, como la señora Forcadell, incluso es diputada otra vez en el Parlamento, luego se llevará otra vez sus monumentos que no son escasos. Y por lo tanto, bueno, el Partido Socialista juega a 2 bandas en Cataluña, pues el señor se acerca a ello, no se acerca, no define. Por lo tanto, ellos se aprovechan de la coyuntura, de la falta, de la fractura, de la falta de bemoles de los políticos de Madrid para luchar contra estos independentistas, mientras tanto los españoles, los que estamos pagando los impuestos y viviendo el día a día, pues nos quedamos un poco como diciendo, señores, con nuestro dinero estos tíos, pues hace lo que da la gana. ¿Qué ha mejorado? Por decir algo que ha mejorado, pues que hemos cerrado las embajadas que nos costaban miles de millones de euros, hemos dejado en el paro a 4 o 5 que vivían de las rentas, como por ejemplo la hermana de Guardiola, por decir un caso. Y bueno, pues esto sigue un poco igual, y mientras que no nos pongamos de acuerdo y vayamos contra ellos, pues esto va a seguir. Y ahora están más calmados, como bien decían mis compañeros en la tertulia, pero dentro de 4 o 5 años estamos otra vez con la gente en la calle y con la policía allí. Ha costado, y con esto termino y ya hablaremos luego, 87 millones de euros el que la Policía Nacional y la Guardia Civil están en Cataluña para defender la unidad nacional. Por cierto, el día de grabación del programa, como saben, jueves comparecía el ministro de Interior con respecto a la operación Copérnico. Para mí el precio mayor ha sido el humano y precisamente el pagado por los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por esos policías y por esos guardias civiles que son los que de verdad han tenido que abonar muchas facturas personales y profesionales que ahora no son ni reconocidas ni pagadas y en muchos casos incluso atacadas. A mí cuando se habla de las cargas policiales del 1 de octubre, claro, lo cierto es que se me pone el vello de punta. Dicho lo cual, y a espera de conocer la declaración pormenorizada de Zoido, posponemos ese tema porque seguro que lo comentaremos. Desde luego, qué menos, y no queda más que elogiar esa operación y la labor hecha por cada uno de esos agentes de la Policía y de la Guardia Civil. Compañeros, constituida la mesa del Parlamento, volvemos a reiterar la pregunta que nos formulamos desde hace muchas semanas. ¿Quién presidirá finalmente la Generalitat? ¿Será Puigdemont recurriendo de nuevo a la delegación? Sabemos que personalmente no va a venir, parece que como holograma tampoco se le va a admitir, pero cabe esa posibilidad de delegar discurso, voto y por tanto optar a esa presidencia desde la distancia. ¿Qué os parece? Se me ha pasado por la cabeza que ocurriese algo inesperado. Y os voy a decir que podría ser. Yo no descartaría en absoluto que Puigdemont volviese, que se presentase en el Parlamento. No hay ninguna orden de detención ahora mismo, la retiró el juez, y que se presente el mismo día de la investidura, porque en primer lugar, ¿se puede proponer a Puigdemont como candidato? Sí, se le puede proponer. Legalmente sí. Se le puede proponer. El que venga en holograma o no venga en holograma, vote o no vote, será en la misma sesión. Es decir, si el tipo no comparece, evidentemente no se le puede votar, digo yo, ni en holograma, ni en Sky, ni nada por el estilo. Pero imaginaos que acude a la sesión. No hay orden de detención, se mete en el Parlamento es... No hay orden internacional. La orden europea. Bueno, internacional, bueno, vale, bien, pero aún así, bueno, me vale lo mismo en el supuesto. Pero si hay orden de detención en España, en el momento en el que pisara territorio nacional, se procedería a la detención. Pero claro, hace falta un tiempo, antes va a llegar al Parlamento. Puede haber cruzado la frontera perfectamente, llegar al Parlamento. Nadie se da cuenta. Claro, llegar al Parlamento, que puede suceder, está en el Parlamento, está en sede parlamentaria. El sede parlamentaria quien tiene la autoridad es el presidente del Parlamento. Y por tanto, la policía no puede entrar en la sede del Parlamento sin autorización del presidente de la Cámara. Se ha investido, ¿vale? Y una vez que le hayan votado,
sale y le detienen. Porque todo esto en imagen... Y tiene un efecto mediático que es lo que él está intentando desde el primer momento. De todas maneras... Es una ocurrencia mía, pero vaya usted a saber que no se le ocurra a Puigdemont también. De todas maneras, en este circo esperpéntico que estamos viviendo, todo tiene cabida. Pero lo que estabas narrando, si lo visualizamos en una imagen, nos recuerda mucho a algo vivido hace unos años. Quizás sí pudiéramos presenciar una detención en directo, aunque efectivamente no pudieran irrumpir las fuerzas de seguridad si no es con la autorización. Yo tengo mi duda que no es puedan. Es que ante un caso así, con una orden de detención, podrían proceder a esa detención, claro, porque incluso la orden el Parlamento. no es una orden administrativa de un jefe de policía que le dice a un subordinado deténgalo porque está flagrante delito. Es que es una orden previa por parte de un juez. Es que sí, pero yo creo... Si un juez, yo creo que por ejemplo, una universidad, si hay una alteración de orden público, es el rector el que tiene que decir que entren las fuerzas a poner orden, ¿vale? Sí. Pero si es un juez el que dice, vaya usted a detener a Pepito Pérez porque se ha cometido un asesinato en la Facultad de Derecho, no tiene que pedirle permiso los guardias al rector para poder detener a esa persona. Yo simplemente estoy planteando la duda. Que la duda existe. ¿Vale? Que la duda existe. No, además irá a la muchedumbre, cogerán el Parlamento, vete a desalojarles. Visto el esperpento que ha supuesto todo esto durante los últimos meses, una guinda al esperpento tampoco... Pero la reflexión previa es, ¿cabría esa posibilidad de concurrir bajo delegación? Porque, vamos a ver, nos ponemos en la piel de Puigdemont. Es cierto que un poco ese boom mediático le favorece, además sabemos que es muy proclive a crear esos escándalos y luego sabe rentabilizarlos muy bien, eso es verdad. Pero sí puede evitarlos porque se presente delegando en otra diputada, claro, es que y hablo de diputada en femenino por algo en concreto, no lo he dicho aleatoriamente. Es que, ¿Por qué lo iba a hacer? No puede hacerlo. A mí lo que me sorprende es la duda. Porque cuando se está hablando de incapacidad, es que en el reglamento del Parlamento, la palabra incapacidad tienes que interpretarla de acuerdo con el significado que la legislación le da. José la María, incapacidad es aquel que no tiene capacidad legal para realizar actos civiles. ¿Tú estás de acuerdo en que hasta ahora están yendo siempre un paso por delante de la ley del Gobierno central? Claro, lo que pasa es que no hay suficiente... Yo no voy a dar aquí el nombre porque no estoy en condiciones de darlo, pero vuelvo a subrayar que he hablado de una diputada en femenino, es decir, me refiero a alguien en concreto porque ya hay una teoría que se ha apuntado y que precisamente va en esa línea, una delegación en una diputada en concreto y estaría ya todo delineado para que pudiera presentarse de esta manera. Vale, pero que no puede haber delegación. Lo que pasa es que al final todo se retuerce, de tal manera... El juez Llaneras, cuando viene a decir que hay una incapacidad legal prolongada y por lo tanto se tiene que arbitrar los medios adecuados para que se pueda actuar por delegación, sí, no hay impedimento administrativo para llevarlo a cabo, se está extralimitando sus funciones. Él no deja salir de la prisión. Si después puede haber o no delegación es un problema civil. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Pero en eso se han basado claro. Para permitir el voto de los que están en prisión. Claro, en la interpretación que hace el juez Llaneras. Claro, el juez Llaneras. Pero los letrados del Parlamento han dicho que no. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el reglamento, que el juez Llaneras no puede interpretar el reglamento Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuántas veces se han vulnerado los dictámenes de los letrados? Bueno, eso por supuesto, por parte de ellos por supuesto. Pero es que es muy claro cuando se está diciendo la incapacidad para poder acudir es porque te han incapacitado, no porque tengas un problema de transporte para poder llegar al Parlamento. Que eso es lo que le pasa a este señor. La interpretación de los elementos en su contexto. La cuestión está en que la proporcionalidad de lo que es el mandato representativo y por lo tanto un diputado puede coyunturalmente delegar en otro también para que la correlación de fuerzas que ha salido de las urnas no se vea alterada, es una cuestión. Y una cuestión totalmente diferente es que alguien vaya a presentarse para encabezar un gobierno, y además toda la tradición parlamentaria es que el que quiere encabezar un gobierno, el sistema parlamentario, tiene que defender su acción de gobierno delante de todos y cada uno de los representantes en el ámbito que es la sede parlamentaria. Por lo tanto, la proporcionalidad de la decisión en un sentido que puede ser revisada, porque es verdad que es una interpretación excesiva de los márgenes que el reglamento deja, pero donde ya sí que sería realmente darle unas vueltas muy retorcidas, es permitir que alguien presente su acción de gobierno y por lo tanto presentarse a una investidura sin estar físicamente, cuando ahí sí que hay un aval consuetudinario, toda una tradición democrática, que además no es una cuestión en España, es una cuestión en todo el mundo occidental, como se entiende que en los sistemas parlamentarios el que quiere encabezar un gobierno tiene que decirle a todos y cada uno de los diputados en base a qué va a hacer esa acción de gobierno, y siempre es en sede parlamentaria. No hay ningún otro caso
en toda la tradición. Hay una falta de precisión en ese reglamento, pero precisamente no lo acota, significando que tiene que ser personal. Pero claro, pero vamos a ver, es que nadie este esperpento no se le ocurre a nadie a la hora de lógico, pero el caso es que no lo especifica y a eso están. Quien hace la ley hace la trampa y ahí se están acogiendo. Perdón, un segundito, por orden de petición, Vicente y César, por favor. Yo es que me gustaría volver a retomar, porque indudablemente que jurídicamente yo no voy a entrar a plantear ninguna discrepancia con vosotros, pero sí me gustaría tomar un poquito de perspectiva. Vamos a ver, no se llegó a declarar la independencia porque no había quien reconociera esa República Catalana. A partir de aquí, toda la estrategia del señor Puigdemont ha ido orientada a llamar la atención y a poner de manifiesto que esto es un poco más o menos que una república bananera donde, aunque él tiene la legitimidad de las urnas, nadie lo reconoce y además hay un sistema político que manipula la justicia, ¿vale? Si él amaneciera, ya no tendría ningún sentido ese argumento, con lo cual, por supuesto que va a seguir con el esperpento, pero va a seguir mucho más allá, es decir, y va a ser presidente de la Generalitat y lo va a ser con el voto delegado y además prepararos porque en el discurso lo que va a alegar es lo que yo os estoy comentando, ni más ni menos, porque no tiene otra salida, porque en el momento en el que este señor pise el territorio nacional, el independentismo pierde muchísimas posiciones y muchísimos puntos. Y tú antes te has reído porque barajas la misma información que yo y sé que además conoces en quién posiblemente se va a delegar. Sí, pero yo tampoco lo voy a decir. Bueno, solo un matiz. Sí se declaró la República de manera unilateral. Eso sí, ha sido la República más corta de la historia porque duró 8 segundos, pero se declaró, o se retractaron, se volvió otra vez a declarar y volvieron a echar marcha atrás, que es a lo que nos tienen acostumbrados. De todas maneras, no tenemos que olvidarnos que el artículo 155 todavía está ahí. O sea, está vigilando. Por lo tanto, si esto que decís se podía llegar a efectuar, que yo creo que no, o sea, yo creo que al final el señor Puigdemont no va a ser el presidente de la Generalitat, será esa señora que tú estás pensando y que creo que todos tenemos en la cabeza, que será un monigote, que será un... Sí, bueno, pues me da igual. No es la que estás pensando. Pues da igual. El caso es que será un monigote. Estará puesta ahí y el otro desde Bruselas intentará manejar los hilos, ¿vale?, de alguien que no tiene ninguna fundamentación jurídica, ninguna fundación de nada, ni siquiera las urnas le han dado la razón, porque tampoco había un candidato presente en España en la campaña. Por lo tanto, este tío pues está ahí en Bélgica. No olvidemos que está apoyado por la ultraderecha belga, secesionista, la que quiera también separarse en Bélgica, y que el 155, según dice el Gobierno, yo en este caso me tengo que fiar de lo que dice la señora vicepresidenta, que hoy justamente a día de grabación ha vuelto a recalcar, y es que en cuanto este señor ponga los pies en España, como decía Fernando, será detenido, pero si no los pone y el presidente del Parlamento catalán permite esa acción que es ilegal, el señor presidente del Parlamento, que es un concejal de pueblo que le han puesto ahí como una marioneta también, un tío que lleva 20 años viviendo de la política sin ser nada, pues ese señor también tendrá que ser como la señora Forcadell, tendrá que ser detenida por aceptar o firmar o dar pleitesía a una cosa que es ilegal y anticonstitucional. Por lo tanto, yo creo que no estamos peor que hace 3 meses, estamos mejor en el sentido de que ahora por lo menos hay un artículo que no hay que esperar a que el Senado vuelva otra vez a aprobar y otra vez a que los partidos se pongan de acuerdo y a poner otra vez las condiciones para apoyar ese 155, sino que está ahí y que por supuesto en cuanto alguien quiera hacer algo que sea ilegal y que vaya en contra de la unidad nacional y en favor del separatismo y la república esa bananera, pues lógicamente se aplicará al 155 y volvemos otra vez. Un segundito. José María, y haremos una paradita, la vuelta continuamos, así que no tengáis problemas de tiempo. Sí, para mí es que hay un problema aquí de carácter estructural que va mucho más allá de una mera cuestión puntual.
qué es el parlamentarismo, ¿no? Es saber si puede ser en este acto investido como presidente virtual o no el presidente Puigdemont. ¿Qué es el parlamentarismo? Tenemos que ir un poco, enfocarlo con suficiente perspectiva. Es que aquí nos encontramos por un lado la figura del diputado, y el diputado es un representante que viene a ser elegido por los ciudadanos. En ningún caso se le autoriza para estar delegando la posición que le corresponde. O sea, a lo mejor por una cosa puntual, mira, es que esta señora ha dado a luz, o es que este señor ha tenido un accidente de tráfico, y puedes decir que en un momento puntual, pero lo que no puede ser es que durante una legislatura, tú que has sido elegido por los ciudadanos, puedas delegar en terceros sin que tengas autorización para ello. ¿Qué es lo que tiene que hacer un partido en esos casos? Lo que tiene que hacer es que ese señor dimite y pasa al siguiente. Claro. Porque es que si no es imposible. María, sí, creo que estamos todos en la misma sintonía. Claro. Si lo que no debe ser lo tenemos claro, lo que no podría ser incluso legalmente mucho más nítido, legítimamente creo que no cabe duda que nada de esto debía ni siquiera concebirse, pero que se produzca es otra cosa, porque tú hubieras pensado que todo lo que hemos vivido eso está iba claro. a pasar. Pero claro, cuando uno está discutiendo sobre si es posible o no es posible la delegación, ¿cómo va a ser posible la delegación de unos señores que están en prisión o unos señores que están en el exilio si el segundo de los principios básicos del parlamentarismo? Pues hombre, de momento está siendo posible que un candidato está fugado de la justicia y el candidato a ser vicepresidente está en prisión. Pero por eso hay que tener en cuenta esos principios para poder decir, esto es una barbaridad, sobre todo al gobierno que encima está dudando si poner si llevar al Constitucional la delegación del voto. No puede ser que el principio de la parlamentario lo han anunciado ya desde el gobierno que se recurriría incluso al Constitucional, pero volvemos al mismo, las ejecuciones tienen unos plazos. No, ha dicho que no, el gobierno ha dicho que la de la delegación de voto no lo va a recurrir. Eso lo ha dicho muy claramente, eso lo aparca. Cuando es imposible que el principio de discusión parlamentaria, hay dos principios básicos en el Parlamento, el de publicidad y el de discusión. El de publicidad es qué es lo que pasa en el Parlamento, que la gente sepa cuál es la discusión política, que no se tomen decisiones sin que se sepa cómo se ha arbitrado, que es uno de los principios que se vienen a imponer frente al antiguo régimen, que no se sabía de dónde salían las leyes. Saber por qué se articula una ley. Y en segundo lugar, el principio de discusión entre las personas que vienen a ser mandatarios del pueblo, vengan a discutir libremente y sobre eso se llega a una decisión. Lo que no puede ser es que personas que no están presentes en las discusiones puedan tomar decisiones por delegación porque no saben si tienen que votar A o B o C porque no tienen conocimiento de ella. Discutir, ¿no?, que estamos nosotros muy bien avenidos, pero vamos a continuar con la tertulia a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.